Vamos a hablar de cómo nos proyectamos en los demás a la hora de comunicarnos y también de los patrones mentales que están detrás de toda comunicación. La influencia de nuestra forma de comunicarnos en otros está subestimada. A través de la comunicación puedes cambiar tus propios patrones mentales y si no te proyectas en los demás, aprender también a influirles positiva y sanamente. Para ello es necesario entrenarte en ser impecable con tus palabras. Esto quiere decir que no las utilices en contra tuyo ni de otros. Utilízalas correctamente, asumiendo la responsabilidad de tus propios actos sin juzgarte, sin culparte, sin criticarte y sin juzgar, ni culpar, ni criticar a otros. Cultivando la empatía, la comprensión, la compasión y siendo tú quien da, quien suma, quien construye. En nuestra sociedad hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras generalmente, empleándolas de un modo erróneo que genera conflicto, que genera sufrimiento. A veces también las utilizamos correctamente, pero no es que lo hagamos muy a menudo, pero porque en realidad nadie nos ha enseñado, no tenemos conocimiento ni consciencia y por eso este tipo de formación es necesaria e imprescindible para mejorar tus habilidades comunicativas. Por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal y nuestra carga emocional negativa. Al no saber cómo gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos, solemos relacionarnos con otras personas también sin saber sostenernos emocionalmente a nosotros mismos y sin saber sostener al otro, recurriendo en muchas ocasiones a la triangulación. Este mecanismo, la triangulación, requiere de un tercero que no esté presente en el encuentro, en la comunicación de dos. Por ejemplo, si tú y yo estamos hablando, en vez de hablar de ti, de lo que te sucede, de cómo te sientes, de lo que piensas, o de mí, de cómo estoy, de qué me está pasando últimamente, lo que hacemos es buscar a un tercero que no está presente, por ejemplo, hablar del jefe, hablar del compañero, hablar del fútbol, hablar de una película que alguno ha visto. En definitiva, es hablar de alguien o de algo para no contactar genuinamente con el otro. Y eso es, como decía antes, por una falta de capacidad para sostenernos emocionalmente. En la triangulación, en muchas ocasiones acudimos a temas también como de actualidad, como pueden ser la política, las noticias, los deportes o los hijos, la pareja, criticando, opinando, chismorreando o incluso manipulando respecto de otros. De esta manera se canaliza la rabia, los celos, la envidia, el odio, la frustración o el miedo a través de las palabras sin ser conscientes de que estamos sembrando semillas de caos, de miedo, de sufrimiento y de enfermedad, porque no es que a la hora de hablar de esta forma canalicemos y esa carga emocional, energética, la liberemos, sino que se retroalimenta y se amplifica. Entonces estamos creando en realidad, pues si sentimos miedo, si sentimos odio, más odio. En fin, como decía antes, son semillas que crecen. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre personas a las que amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu punto de vista pareciese el correcto? En definitiva, para intentar sentirte comprendido, comprendida. Tu opinión no es más que
tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias y está filtrado por tus experiencias del pasado, por tu propio marco de referencia y de tu ego. Y todo gira alrededor de tu patrón mental y tu patrón mental de tu biografía. Ahora te invito a reflexionar, a que cierres los ojos y te encuentres en una posición cómoda donde puedas respirar varias veces profundamente y intentes pensar, reflexionar sobre tu estilo comunicativo y si tiendes a crear veneno o permites que otros lo hagan siendo tú cómplice y esparciendo ese veneno entre otras personas solo para sentir que tu punto de vista es el correcto o para sentir la aceptación, la simpatía de otras personas. Ahora reflexiona acerca de tus relaciones más cercanas, las relaciones tanto personales como laborales, y date cuenta de qué te une a cada persona. ¿Las conoces realmente? ¿Te interesan realmente? ¿Te interesa genuinamente lo que le sucede y cómo se siente? Aquí vemos una imagen de dos personas que ven el mismo objeto, pero discuten porque sus puntos de vista son distintos. Esto es algo muy común que nos sucede a todos, ¿no? Estamos viendo lo mismo, pero desde mi punto de vista yo lo interpreto y lo veo de una determinada manera y tú de otra. Esto es algo muy común. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la comunicación y llegar a construir cuando dos personas ven las cosas desde puntos de vista diferentes? ¿Qué podemos hacer para entendernos cuando nosotros vemos un punto de vista y el otro tiene otro? Empecemos por identificar qué conductas comunicativas generan rechazo y reactividad en la otra parte, en la otra persona. Hay conductas que nos impiden estar presentes, como pueden ser aconsejar, competir, educar, consolar, minimizar, interrogar, explicar o corregir. Intenta evitar también el lenguaje donde des por hecho que hay algo que no funciona en la otra persona, como por ejemplo los juicios moralistas, el clasificar y calificar, el burlarte o ser sarcástico o culpar a otro de la situación o exigir o una utilización incorrecta del siempre o el nunca, generalizando cuando ha habido un comportamiento aislado. Utiliza el lenguaje respetuoso y reduce así las barreras en la comunicación, acercándote a la otra persona, generando confianza para construir relaciones sanas y de cooperación. Para ello, observa y exprésate sin evaluar. Asume la responsabilidad de tus necesidades, de tus acciones, de tus decisiones. Identifica y expresa sentimientos. Haz peticiones positivas, como por ejemplo, necesito algo concreto o me gustaría algo concreto. Y por último, practica la empatía.